las enfermedades y lo mismo recetan, ¿no? Muchas veces esto es lo que suele pasar, por eso está orientado esto como para que tengamos en cuenta lo que hacemos. En medicina existen 3 tipos de tratamientos. Esto está obviamente desde los viejos médicos, la hierba, el cuchillo de la palabra, y nosotros usamos mucho más en pediatría la palabra, porque la mayor parte de las enfermedades suelen ser procesos que son mucho más, digamos, fáciles de tratar con el tiempo. Estas son algunas de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Fíjense, ya en 1889 la pediatría la separaban, todavía no existía como especialidad, pero ya la separaba en cuanto a los tratamientos al decir que no son hombres y mujeres en miniatura, entonces dosis reducidas, niños, enfermedades de cuerpo pequeño. Por favor, vamos a poner mute a todos. Entonces, tengan en cuenta que tampoco se investiga mucho en pediatría, eso es importante que lo tengamos presente, porque muchos de los medicamentos que nosotros usamos lo hacemos en base a experiencias más bien en adultos. Para los que no se acuerdan de farmacología, la investigación siempre se hace en adultos mayores de 18 años, después se hace una presentación que va desde una investigación de entre los 12 y los 18, después entre los 2 y los 6 años, después entre los 6 y los 2 años, y nunca se investiga en niños menores de 2 años. Por lo tanto, hay muchos estudios que se hacen en base a cómo se les ha ido en la parte, digamos, en lo que sería las experiencias pasadas. ¿Por qué usamos los medicamentos? Y acá me excedo de la pediatría porque en general es así. Fundamentalmente cuando nosotros necesitamos aliviar al paciente, especialmente aliviamos el dolor, ya sea el dolor físico, el dolor emocional, donde muchos medicamentos tienen que ver. A veces también podemos curar al paciente, los antibióticos en algunos casos tienen que ver, por ejemplo un antiácido para calmar la acidez, lo curamos. A veces también, y acá está algo malo, es la disponibilidad. Esto sucede muchísimo y lo vamos a ver. Por ejemplo, viene un chico que tiene una amigdalitis por estreptococo en mi centro de salud. En mi centro de salud yo no tengo penicilina, tengo amoxicilina, pero entonces prefiero que el paciente, en vez de comprar, use la amoxicilina. Lo que pasa es que también, y eso nos ha pasado, en vez de amoxicilina había, por ejemplo, cefalexina. Y bueno, no es que esté mal dar cefalexina, no es lo correcto, pero es lo que hay muchas veces y eso en nuestro tercer mundo es correcto que lo hagamos. Otras veces nosotros, porque hemos copiado de otros, aprendemos de otros, eso es muy importante. A mí me tocó pasar que tuve la suerte de aprender de gente que sabía muchísimo, entonces veía qué recetaba, cómo recetaba, y es importante poder aprender de esa gente. También el aprendizaje, y esto lo van a ver ustedes, se hace con gente que no tiene idea de lo que está recetando, entonces también aprendemos de lo que no se debe hacer. Lamentablemente a veces tenemos que ver que aprender o usar los medicamentos por lo que nos dicen el agente de propaganda médica, el visitador médico. Y eso se ve mucho cuando no nos actualizamos. Eso podría ser un justificativo 40 años atrás. En la actualidad, no, porque los medicamentos tienen que ser totalmente investigados. Y esto sería lo correcto, publicaciones científicas que nos empiezan a decir, mire, tal medicamento sirve para tal cosa, pero tenemos que ser conscientes. Esto lo hemos visto mucho ahora en la época de COVID. Fíjense, hay, por dar un ejemplo, la hidroxicloroquina, la acitromicina, actualmente, ¿visto? Porque van cambiando, la ivermectina, pero cuando uno ve con cuántos estudios se hicieron, no se hicieron casos controles, por ejemplo, se han usado tratamientos de, por ejemplo, 30 personas, o sea, hay que ser cautelosos con eso también. Criterios propios, eso también es justificativo, pero tengan en cuenta una cosa, los criterios propios pueden servir en algunos casos y en algunos momentos, pero no tiene que ser una regla para la receta. Imagínense que quién soy yo, por ejemplo, para decir yo voy a mezclar tal y cual medicamento, pero esas cosas suelen pasar. La presión familiar, que la pase rápido, pero es una de las más importantes. Viene la gente y les dice, deme medicamentos, deme vitamina, porque el chico no come.
y ustedes son médicos, han estudiado, saben que las vitaminas no van a aumentar el apetito, denme un antibiótico, por las dudas se complica y saben que no es así. Ahora, ¿el problema cuál es? Que si ustedes ceden por la presión familiar o, por eso lo agregué acá, el miedo a perder el paciente, cuando el paciente especialmente es un adulto, lo que se están transformando ustedes son en esclavos de gente que no tiene idea de medicina. Entonces, pierdan al paciente si lo tienen que perder. Lo correcto sería que no lo pierdan porque la gente tiene que confiar en ustedes o porque va a salir de ahí, se va a ir al otro médico y el otro médico va a tener el mismo criterio. Pero si no, no importa. Si no, ustedes no van a estar engañando al paciente, se van a estar engañando a ustedes mismos con un gran costo. A veces también decimos, y esto lo escucho mucho, para cubrirnos. ¿Cubrirnos de qué? No existe cubrirse. ¿Le doy un antibiótico para que no se complique? ¿Por las dudas? No, porque está comprobado científicamente que no existe una medicación que me vaya a hacer que yo me cubra de algo. Si yo le doy a un chico hoy un antibiótico, por las dudas me hago una neumonía mañana, el paciente me la puede hacer igual, y el hecho que yo le haya dado el antibiótico no me cubre de nada. En cambio, si yo le explico, mire, mañana puede tener tal o cual cosa, ahí venga que tal vez ahí usemos el antibiótico, y cuando viene el paciente reforzamos lo que hemos hecho, entonces sí estamos en presencia de una medicina correcta. A veces también medicamos para sacarnos el paciente de encima, muchas veces como médicos vamos a tener esa situación. Lamentablemente hay pacientes con los que no tenemos onda. Eso les va a pasar. Lo vemos en el listado de los que tenemos que atender y decimos, oh, otra vez este, nos cansa. Suponemos que ese paciente nos presiona, ese paciente quiere que nosotros le demos remedios y no le damos, y insiste y viene y vuelve, y muchas veces, bueno, está bien, toma, así te va, y eso no es lo correcto. Acá, esto es importante que sí tengamos en cuenta. Fíjense esto, mientras más pequeño sea nuestro vademecum, va a ser más fácil que nosotros los conozcamos, que va a ser más fácil que nosotros sepamos de ese medicamento. ¿Qué hace? No es necesario en la medicina trabajar con mucha medicación, no existe eso, y en pediatría muchísimo menos. Por eso sí es importante, como os decía acá. ¿Qué usamos en pediatría? La mayoría de los medicamentos, fíjense, son para tratar síntomas, y vamos a cuestionar muchos de estos, y a veces antibióticos. No estamos entrando en la especialidad de los pediatras, porque no corresponde para lo que es la cátedra. Entonces, fíjense esto. ¿Cuáles son? Y vamos a detenernos en los errores más frecuentes que cometemos en pediatría. Entonces, mientras menos seguro estamos del diagnóstico, más medicaciones usamos. Eso se ve mucho en las lesiones de piel. Nosotros vemos una lesión de piel, no sabemos qué es, no lo razonamos y ni siquiera admitimos, y entonces, ¿qué hacemos? Le metemos una pomada que tiene antimicótico, corticoide, antibiótico, y si tuviera un antiviral, también se lo damos. Y muchas veces el uso inadecuado de medicamentos está basado en que hay medicamentos que no está aprobado para esas edades, se los voy a mostrar, algunos injustificados por el tipo de patología, o las dosis y los intervalos inapropiados, o que no tienen evidencia de efectividad. Los medicamentos ustedes ya los conocen, lo vieron en farmacología, lo vieron en clínica médica, los vieron en pediatría. Por eso quiero detenerme en esto, porque es lo que nosotros vemos en la práctica. Estos son algunos de los mitos que tenemos que tener en cuenta, y los vamos a desmontar, desmitificar. Por ejemplo, la gente dice, deme una inyección, pero hay médicos que creen que la vía intramuscular es más efectiva que la vía oral, que es más rápida. Y lo único que es, en un paciente que vomita el remedio, es más seguro porque llega, pero de ninguna manera es mejor que la vía oral. Por eso, prefieran siempre la vía oral. El uso de corticoides para resfrío, esto es un listado que hice yo, y seguramente ustedes lo van a agrandar a este listado a medida que vayan viendo en las prácticas, Dios quiera que sea pronto. No, los tratamientos de síntomas de forma reglada. Entonces, ¿yo por qué voy a dar, eso ya lo hablamos con el tema de la fiebre, que no lo vamos a tocar acá, ¿no? ¿Por qué yo le voy a dar un medicamento antifebril cuando el chico no tiene fiebre? El uso de antibióticos para las anginas, cuando sabemos que la mayoría de los procesos no necesitan antibióticos,
o uso de antibióticos cuando el moco está de un cambio de color, eso lo vienen heredando y yo se lo escucho a médicos cuando no hay evidencia. Productos combinados, eso van a ver, voy a dar marcas acá, Refrianex compuesto, Cura Plus, lean lo que tienen ahí, es gracioso porque tiene productos que secan el moco y otros que lo aflojan, en el mismo producto, en el mismo medicamento, una locura. Usar cuando el chico tiene tos de cualquier causa los beta 2, es una cosa de locos esto, pero uno lo ve. Y obviamente el uso de nebulizaciones que se ha generalizado hace mucho tiempo, porque en el momento en que los nebulizadores empezaron a estar en la casa de los pacientes. Antes las nebulizaciones se hacían en otros lugares. Entonces, veamos por qué aclaramos que la vía intramuscular no es mejor que la vía oral. Fíjense esto, y esto son evidencias científicas. Y esto, por ejemplo, para el caso de los AINES, siempre que sea posible, no vamos a entrar mucho en esto, pero son publicaciones viejas, siempre que sea posible tienen que prescribirse los AINES por vía oral. Los AINES por vía oral son exactamente igual que por vía intramuscular, llegan exactamente mucho más rápido. Tengan en cuenta que la vía intramuscular ingresa a la piel, a veces cuando es en la cola, ingresa en un tejido adiposo que tiene poca vascularización y hasta que llega a la vía vascular, o sea, los vasos sanguíneos, tarda mucho. Entonces, todo eso tiene implicancia. En cambio, la vía oral es exactamente igual. Por lo tanto, aproximadamente en unos 30 a 40 minutos, ambas vías son exactamente las que producen la llegada del medicamento. Esto es distinto en el caso de algunos medicamentos, donde incluso la vía intramuscular es rápida, para el caso, no vamos a entrar ahora, de la anafilaxia, donde metemos adrenalina intramuscular, pero si van a elegir la vía intramuscular, elijan muslo, nunca en la cola, porque acuérdense que ahí, excepto la mayoría, la gente tiene más grasa, y algunas actrices tienen silicona. Estas son algunas evidencias que, acá está la traducción, fíjense en PubMed del 2009, o sea, no estamos hablando de cosas nuevas. ¿Cuál es el resumen de eso? Los antibióticos orales son el tratamiento de elección. Por ejemplo, una neumonía, el tratamiento de elección, por más infección severa, es la vía oral, siempre elijan eso. Lo mismo pasa con los corticoides orales, son tan eficaces como los intramusculares. Ahí les pongo un resumen para no abundar. Vamos a algunos de los síntomas con los que consulta el paciente. El paciente en pediatría consulta, aparte, ¿no?, crecimiento, desarrollo y otras. Las más frecuentes de las consultas son síntomas: fiebre, vómitos, dolores, diarrea, mocos, tos. Entonces nos detenemos básicamente en eso. Fíjense, hay antieméticos, 3 fundamentalmente. La domperidona, el nombre comercial es Euciton, que son los más comunes, ¿no? El nombre comercial, el Reliberan, es metoclopramida, y uno que no lo usamos, que es el ondansetron. Eso no nos vamos a referir, que ese es el único efectivo y no lo usamos. Revisión Cochrane, ¿qué hace? Es la búsqueda de estudios con evidencia científica, que lo que hace es buscar y definir qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Entonces, busca todos los estudios, los catalogas bien y nos da conclusiones. Fíjense esta conclusión del 2008. Se sugiere que los antieméticos no se usen rutinariamente para tratar los vómitos. Y miren esto, que es la metoclopramida. Esto es del 2013 de la Agencia Española de Medicamentos. Sería como el ADMAT de acá de Argentina o la FDA de España. Dice, no utilizar metoclopramida en niños menores de 1 año. Ustedes van a ver chicos que les meten metoclopramida. Y restringir el uso entre el año y los 18 años para, como segunda línea, para prevención de náuseas y vómitos de los pacientes que tienen quimioterapia o para los postoperatorios. No, y cuando se usa, bueno, acá está la dosis, no vamos a entrar en esos detalles. Lo que significa que no se debe usar. Dejen a las personas que vomiten tranquilamente, que
El vómito es un reflejo que tiene el cuerpo. Si pudiéramos hacer una clase como la gente, les preguntaría dónde está el centro del vómito, y ustedes que saben mucho me comunicarían, el centro del vómito está en la zona del bulbo, en la zona del sistema nervioso central, tengo reflejos por todos lados, o sea, es un mecanismo que lo tengo porque sirve. El vómito me evita que las cosas pasen el estómago, pasen el cardia, el pílor, no el cardia. Vamos con cuándo vamos a usar entonces los metoclopramida. Preferentemente nunca, porque tiene muchas reacciones adversas. Las reacciones adversas, fíjense, los síndromes extrapiramidales, y no vamos a entrar acá en más trabajos que los que ya vimos, que son de España. Fíjense, esto es de la revista del Hospital de Niños de Buenos Aires, también 2013, y un montón de situaciones. ¿Qué quiero decir esto? ¿Cómo usamos esto? No, no lo usamos. Listo, pasamos a otra cosa. El otro antiemético, la domperidona, también, fíjense, la misma agencia española. No se lee mucho, pero acá lo que dice es exactamente lo mismo. No debería usarse. Los tratamientos tienen que estar muy limitados. Acá se ponen como límite 35 kilos, o sea, no tengo que usar yo antes que esto. Sin embargo, acá lo vemos que para reflujos, que son cuestiones fisiológicas, ya lo están usando. Tengan en cuenta, si lo van a usar igual, porque no les importa lo que diga la evidencia científica y se arriesga a que el chico me haga un problema, tengan en cuenta si van a usar otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT, porque la persona esa me puede dar una arritmia severa. Y la dosis de Eusitón, cuando lo hagan intramuscular, acuérdense que 1 centímetro tiene 1,33 y que la dosis tiene que ser, esto sería más o menos 1 centímetro como para 4 kilos. Los catarros, nosotros ¿para qué medicamento usamos para los catarros en general? Antifebriles, no vamos a entrar con los antifebriles, ya tuvimos taller de esto, antihistamínicos, pseudoefedrina, vamos a ver más o menos cada uno de estos y posiblemente si no nos da el tiempo, seguramente no nos va a dar el tiempo, vamos a dejar los antibióticos, donde vamos a incluir antibióticos no solamente para los catarros, sino para las principales infecciones en pediatría, para otro taller que ya vemos si lo podemos hacer mañana mismo. Vamos a hablar de los antihistamínicos. ¿Cuál es el efecto de los antihistamínicos? Obviamente bloquean los receptores de antihistamínicos. Los receptores de antihistamina están en un montón de lugares, pero fundamentalmente en el músculo liso y tubo digestivo, paredes vasculares, leucocitos, hay en un montón de lugares. Hay dos tipos de antihistamínicos. Los de primera generación, que tienen una desventaja, que atraviesan barrera hematoencefálica, tienen taquifilaxia, eso significa si yo después de entre 5 y 7 días lo sigo usando, no voy a tener más reacciones adversas que las que tengo, pero ya no va a ser efectivo. Necesito muchas dosis, 3 o 4 dosis en el día, porque tienen una vida media corta. En cambio, pasamos a los de segunda generación, que son los que deberían usarse, porque no atraviesan en general la barrera hematoencefálica, se pueden usar como mucho por la vida media larga, 1 a 2 veces en el día, no afectan el estado general y van a ver que están permitidos para chicos más chiquititos. Acá, lo que hablamos al comienzo, la disponibilidad hace que muchas veces, para que la gente no gaste en esto, usamos los de primera generación, pero preferible no usar. Tengan en cuenta que si lo pueden evitar, mejor. Tenemos un montón de reacciones adversas. Entonces, dos cuestiones que tengamos en cuenta. La histamina, al ser una amina despertadora, genera sedación, somnolencia, incapacidad cognitiva. Entonces, por eso se advierte no usar si están, por ejemplo, manejando algunas máquinas, o no usar si están yendo a la escuela. Por ejemplo, chicos que les dan antihistamínico y después se caen de la bicicleta, por darles un ejemplo de cosas que han pasado. Y el efecto que usamos como anticatarral es porque al ser efecto muscarínico me seca el moco. Entonces, el moco es más espeso, muchas veces es lo que el paciente quiere tener, menos moco, pero nosotros lo que queremos es que el moco no se seque, porque si el moco lo tengo en la vía aérea baja,
va a ser mucho más difícil para que nosotros podamos eliminarlo. Si yo lo tengo la vía aérea alta, sí me puede llegar a servir. Pero recuerden que es un precio muy caro el que pagamos para que puedan entrar, para que puedan usar los medicamentos. Generalmente nosotros tratamos de que no se incorporen los medicamentos de esta primera generación por todo lo que tiene de alteraciones y a su vez porque no están admitidos. Los de primera generación a su vez vemos en los menores de 1 año tienen riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante, tienen un efecto paradojal, porque en algunas personas los plancha y en otros los excita, los altera, entonces el chico viene loco, menos de 1 año viene alterado. Tengan en cuenta, esta es la forma de dosificar, de 1 a 2 centímetros cúbicos en el día, y acuérdense que tiene que ser cada 6 o cada 8 horas. Les puse las marcas comerciales más importantes. El ataraxone sí tendría justificación porque es un antipruriginoso muy importante. Y en algunas patologías que generan prurito, especialmente nocturno, esta medicación me ayuda a que el paciente descanse. Ustedes van a ver en la propaganda de la televisión melatonina, que es un producto natural que lo usan para dormir. ¿Saben? Hay otro que se llama melatonina DIF o melatonina, no sé, otra marca, y ¿saben qué tiene? Difenhidramina. Entonces, razonen. ¿Ustedes usarían para mocos inofensivos un medicamento que lo van a usar los adultos para dormirse? Estamos locos. Tengan en cuenta, ¿qué le tienen que decir? No mediquen. Chau, váyase con los mocos a otra parte. Explíquenle por qué y la gente va a estar contenta. Si tenemos que usar, usemos los de segunda generación. Entonces, por todas las ventajas que ya vimos. De ahí tenemos algunos que se pueden usar desde los 6 meses de vida. Por ejemplo, la cetiricina, esta es la marca más comercial, Cetriler o Atopix. Para que sea fácil que ustedes se acuerden, es la mitad de las gotas por día. Un chico de 15 kilos, 7 gotas. Un chico de 20 kilos, 10 gotas. Un chico de 30 kilos, 15 gotas. Un chico de 40 kilos, 15 gotas. Un chico de 60 kilos, 15 gotas. Porque los 30 kilos es la dosis máxima a partir de la cual ya tratamos como si fuera un adulto también. Entonces, tengan en cuenta que eso debemos usar. La loratadina, famosa, se la vende porque sale en la propaganda en la televisión, no debería usarse antes de los 2 años. Y sin embargo se usa. No es así para un producto que se llama desloratadina, que sí lo podemos usar desde los 6 meses. Y otro que se llama fexofenadina, o sea, cetiricina, obviamente la levocetiricina, que es la otra droga pariente, la desloratadina y la fexofenadina son los únicos que podemos usar desde los 6 meses. Ahora, pensemos bien cuándo vamos a usar este tipo de medicamentos. Está injustificado por donde lo veamos. Pseudoefedrina. La pseudoefedrina es dentro de los alfa-1, o sea que tiene un efecto de vasoconstricción. Acuérdense que si yo tengo moco, la vasodilatación es una gran productora de secreciones, obviamente, porque la vasodilatación me produce la liberación hacia el intersticio de líquido, pero también me provoca, justamente por eso, hipertensión arterial. Después tenemos, dentro de los simpáticos miméticos, ahora vamos a hablar de los alfa-1 nada más, los beta-1 y los beta-2, que después los vamos a ver. Entonces, los descongestivos, fíjense que dice la Academia Americana de Pediatría, no lo usan menores de 5 años. ¿Qué dice la ciencia? No usarlo en menores de 2 años. ¿Para qué se usa? Catarro de vía aérea superior. ¿Por qué? Porque es vasoconstrictor. El moco se produce por liberación de sustancias a partir de la histamina, la serotonina, a partir de sustancias que están en las células mucosas, a partir de la vasodilatación. Y no existe un medicamento que me cubra todo. Por lo tanto, los descongestivos siempre son parciales. En este caso, la pseudoefedrina, esta es la dosificación, o sea, 0,1 centímetro cúbico por kilo, ¿no? Siempre en medicina usamos por kilo. Esto, la verdad, yo quisiera que ni se lo acuerden porque no quiero que lo usen. Sin embargo, fíjense el prospecto.
Esta es la marca más conocida, Decidex. Un chico de 1 a 6 meses dice, imagínense, el médico que no estudia esto, o el médico, o no el médico, el papá, que va y le mete medicación porque le gusta. Va y compra en la farmacia, porque el farmacéutico tampoco respeta lo que tiene que ser, y le vende este medicamento. Entonces el chiquito tiene, vimos que nos dice, 2 años no se debe usar. En Estados Unidos menores de 5. Pero el papá lee acá y el chiquito tiene 3 meses y tiene moco. ¿Qué chico no tiene moco y menos a los 3 meses? Entonces, ¿qué le da? 10 gotas. 10 gotas y cada 6 horas. O sea, acá te habla primero, 1 a 6 meses, fíjense lo que son los prospectos, son una bomba. 1 a 6 meses y te están usando, para un medicamento que no sirve, la misma cantidad de gotas, ya vamos a terminar, me parece que vamos a dejar bastante para la otra vez, pero es interesante que sepan esto porque estos errores después los cometen. Bastantes gotas van a usar para al mismo tiempo. Imagínense, un chico que tiene 1 mes puede pesar 3 kilos y de 6 meses puede pesar, supóngase, 7 kilos. Y vamos a dar la misma cantidad de gotas. Por eso no se fíen del prospecto, estudien. Estos son los libros y no hay nada raro. ¿Cuál es el efecto por los cuales no deberíamos usar ningún descongestivo? Aparte de las reacciones tóxicas, también no podemos usarlo más de 7 días, tienen taquifilaxia, en otros países menos de 6 años. En forma local, las gotas o aerosoles nasales se pueden usar, pero tengan en cuenta esto, un efecto rebote, por lo tanto, ojo con usarlo mucho tiempo. Y por supuesto, tampoco en menores de 6 años, porque ahí tenemos mucha dificultad para incorporar este tipo de medicamentos. El CDC de Atlanta, a través de uno de sus productos, ¿qué dice? Habla en el 2005 de esto, no aconsejar el empleo en niños menores de 2 años de edad. Los medicamentos, la pseudoefedrina, hablan de muerte asociado a medicamentos generados para los mocos y la tos. Entonces, un chico que tiene moco y tiene tos, no podemos matarlo nosotros con los medicamentos. La tos es una cosa de loco. Acá sí, fíjense, la tos, lo primero que ustedes tienen que saber y que tienen que enseñar a sus pacientes. Primero, un mecanismo fisiológico de defensa, con lo cual todos los mecanismos fisiológicos, vómito, tos, fiebre, ya hemos hablado que no, la industria farmacéutica no ha podido combatirlo. Entonces, no vamos a poder frenar del todo esto. Es un síntoma. ¿Qué tiene? Tiene tos. Es un síntoma, no es una enfermedad, pero es un motivo de muchas consultas. Fíjense que consultan un montón de pacientes por esto, muchísimo. Y si usted no le explica bien y no le vuelven a explicar que va a seguir, y no le dicen de este jarabe y no le explican que la tos va a seguir, no le dicen que la tos es muy buena, cuando la gente viene y dice, tiene tos, menos mal, digan ustedes. Gracias a que tiene tos, tiene moco en la nariz, no en los pulmones. O sea, cámbienle un poquito la bocha de las cosas que entiende la gente. Lleva automedicación. Si ustedes miran los canales de televisión, en las propagandas, gran parte de las propagandas, donde tienen que venderte, qué sé yo, un gin, te venden productos para la tos. El 80% son autolimitados, más del 70% son productos virales. Toda la gente que tiene tos te reclama un tratamiento y muchos consiguen, porque el tratamiento ¿cuál sería? Tome agua, haga baños, eso es tratamiento. Ustedes no asocien como médico que el tratamiento es un medicamento, porque si no eso le van a transmitir a los pacientes. Y escriban en el recetario, hidratar, semisentado, pautas de alarma, escriban. El paciente por ahí quiere irse con un papelito, se van con un papel, pero no que en ese papel tengan una cosa que sea un medicamento con todas las reacciones adversas. Y fíjense esto, más del 80% se han probado que no solamente que no son eficaces en los niños, sino que son peligrosos. Este es el reflejo de la tos, lo que vimos, receptores por todos lados, nadie le va a preguntar de esto, ya ni me acuerdo cómo era esto, y fíjense todos los efectores, por lo tanto no existe un medicamento que me vaya a actuar. Algunos me actúan acá, los derivados de la codeína. Esto vamos a avanzar. Entonces, fíjese acá esta receta para un chico que tenía tos. Miren esto.
Optamox Duo, una marca comercial que no debemos hacer porque estamos hablando del hospital, de amoxiclavulánico con amoxicilina, cada 12 horas por 7 días, sí o sí. Salbutral, marca comercial de vuelta, no tienen que poner marca comercial, es salbutamol 2 PAF cada 6 horas por 7 días. 7 días. Budesonide, que es un corticoide, acá no pusieron marca, 2 PAF cada 12 horas por 15 días. Son tratamientos que no lo van a ver en la literatura médica nunca. Acá betametasona, 11 gotas, dice, cada 8 horas por 3 días, y acá esta letra quiere decir max, máximo, suponemos. Bueno, esto no le entiendo qué dice. 3 centímetros hidratar. Ni la fecha ni la firma. Por otra parte, menos mal, si no, no puedo publicar esto. Otra cosa, miren esto. Este chiquito, bueno, le puse el nombre, pero hay 2 millones de padres Benjamín. Tiene 1 mes de vida, le dan paracetamol, le dan betametasona y le dan Decidex gotas, la marca que ya vimos. Para los mocos, 1 mes de vida. Paracetamol si tenés fiebre. Esto es un corticoide. Y esto, estamos locos. Fíjense esto. Este es para Juan o Iván o no sé qué cosa. Esta letra para colmo. Escriban bien. Alguien puede saber. Acá esto es un electroencefalograma. Pero acá, yo que ya soy experto en leer como si fuera farmacéutico, fíjense esto. Betametasona, que no sé qué dice, esto quiere decir 4 gotas cada. Esto lo tienen que leer los padres. ¿A ustedes les parece que no se puede confundir con esto? Y acá ¿saben qué dice acá? Ibuprofeno. Uno puede decir, bueno, un infradesnivel ST, cualquier cosa. Ibuprofeno dice ahí. ¿Qué le dan? Esto es 32, pero esto en el idioma del médico o la médica quiere decir 3 días. O sea, cada 8 horas, reglado. Ibuprofeno, ¿por qué? Fíjense este otro, este es Ismael, le dan amoxicilina 2,5 por cada 8 horas, betametasona 8 gotas 3 días, paracetamol 16 cada 6 horas por hoy nada más, o sea, si tiene fiebre mañana, chao. Salbutamol 2 PAF cada 4 horas por 2 días, luego cada 6 por 2 días más. Esta es una sigla que quiere decir en Alemania nebulización con solución fisiológica, más 8 gotas de bromuro de hipratropio, más 8 gotas de budesonide, espectacular, esto para una receta, y en control en 24 horas, ¿visto? Para ver si no se ha muerto con todas estas cosas que le dimos, o antes, pautas de alarma, y no me las escribe. Obviamente tampoco me firma ni me pone el sello, Hospital de la Madre y el Niño. Entonces, no conozco al paciente, ¿qué hago? Hablo mal del hospital, y está mal eso, está muy mal, porque acá el hospital es excelente. Que haya médicos que no cumplen con las cosas, eso quiere decir que no quiere tener esto. Y toda esa receta, el doctor Dano, que como lo conozco, le pongo ahí en la firma, ¿qué le dice? No, tengo los semisentados, hágalo vapor de agua ambiental. ¿Por qué le pongo ambiental? Porque si no le ponen en la cara y los queman a los chicos. Ambiental significa puede tener una fuente de calor al cercano y es suficiente. Le indico kinesio, que sí va a ayudar y mucho a expectorar, y le escribo las pautas de alarma. Fiebre, agitación y si no toma leche. Obviamente esto le escribo, sí, yo también escribo más o menos. Bueno, ¿por qué? Porque acá lo que quiero decir es que si el chico tiene fiebre alta y permanente, si el chico tiene agitación, quiere decir que está disneico. Si yo le pongo, si tiene disnea, venga, ¿qué sabe la mamá que es disnea? O si no toma leche, estoy advirtiendo. Entonces, en vez de irse con toda esa receta que le cuesta muchísima plata, les quiero aclarar como anécdota que ese paciente salió de la consulta y se vino directamente a San Vicente y se la cambié por esto, le ahorré plata. Estos son algunas de las reacciones adversas. Realmente son espantosas y sería injustificado que la gente siga medicando con esto. Entonces, el tratamiento de la tos, ¿qué hay que hacer? Nada, un tratamiento etiológico, en el caso que yo sepa si la tos es por asma o por un broncoespasmo, tal vez justifique, o si es por una neumonía, justifique por un tratamiento etiológico. Y sintomático yo voy a usar en el centro de la tos, el antitusígeno, pero también si la tos se produce por el moco que yo tengo en la vía aérea superior, que ese moco baja y me produce tos como una defensa, puedo ayudar secando los mocos. Descongestivos también sería por la misma causa.
beta 2 solamente en el caso que esté relacionado con el broncoespasmo, y los corticoides solamente si fuera alergia. Vamos a hablar, ya se termina el tiempo, así que mañana vamos a seguir con esto, vamos a seguir con todos los medicamentos porque creo que es bastante importante que lo sepan. No tanto porque hay cosas que nadie les va a preguntar, excepto algunas dosis importantes, que ya algunas se las estuve diciendo, pero ninguna de antihistamínicos ni nada, porque les aseguro que incluso ni los médicos la conocen. Pero sí es de algunos antibióticos, por lo cual vamos a necesitar mucho más tiempo. Entonces, ya les voy a pasar, posiblemente sea esta misma hora mañana, yo tengo que aprovechar que esta semana, excepto que me llamen del centro de salud, me están dando las licencias de verano, un poquito tarde, ¿vieron? Pero bueno, como para que si